Una semana más volvemos con el repaso semanal de todo lo que acontece en el mercado, fichajes, rumores y cosas que pasarán. Se acabaron las vacaciones, se acabó la alegría, se acabó el sol, vuelven los focos, vuelve el laburo, estamos de vuelta, he estado leyéndoos a todos, que lo sepáis, os he leído, os he visto, algunos de vosotros, y me alegro de haber dejado el canal en tan buenas manos, a pesar de que tenéis un criterio horrible para las camisetas, ya me he dado cuenta, así que no pasa nada, no pasa nada, he tenido que volver, he cortado mis vacaciones de raíz para que este canal no se vaya a pique, porque si no la tenemos liada. Lo dejé por generar comentarios que no sea. No, claro, que sí, no, claro. Positivos no, pero por generar comentarios. Es como la frase de que hablen mal o bien, pero que hablen, ¿no? Que pues claro. no siempre es la mejor decisión. Os dejamos por aquí arriba, por cierto, el vídeo de las camisetas, para que lo veáis si no lo habéis visto. Tier list anual, catedralicio de camisetas. Este año no sé si está en catedralicio. De las de la primera división. Como siempre, ya lo sabéis, empezamos por los confirmados y esta semana tenemos mucho rumor. Y algunos confirmados y algunas salidas dolorosas. Empezamos en este caso por el Alavés, que ha fichado a Nicolás Valentini por 3 millones de euros de la Fiorentina. Central zurdo, argentino de 25 años, 1,84 m, que la temporada pasada estuvo cedido en el Hellas Verona, equipo que descendió, y este año pues firma por el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores. Veremos a ver, no lo conocemos, pero bueno, necesitaba centrales el Alavés sí, ya desde hacía un par de temporadas, así que bueno, su apuesta, pues Nicolás Valentini de 3 millones de euros. Está haciendo mucho fichaje el Alavés de 3 millones de euros. Sí, sí. Miguel Rodríguez un poco más caro, pero bueno. Sí, eso es, unos 4 millones, pero va poniendo pildoritas, va Esto poniendo al pistito. Saltamos al Celta, que en este caso no se ha dejado tanto dinero, porque son dos cesiones. Empezamos por la de Abdoulaye Faye, cesión de 300.000 euros, sin opción de compra al procedente, mejor dicho, del Bayer Leverkusen. Un central de 1,91 m, el que llega procedente del Bayer Leverkusen, que ya la temporada pasada estuvo jugando en la Liga Francesa, en el Lorient, y los que lo han visto jugar lo destacan en informes por juego aéreo y su salida de balón. Me gustó la dosis de tribunerismo en esa presentación que estamos viendo de, oye, ¿por qué no clasificarnos a Champions? Pues veremos si lo consigue Abdoulaye Faye esta temporada con el Real Club Celta de Vigo. Y vamos a ver si acaba siendo titular. La zaga Marcos Alonso está por ahí también. Claro, por eso. Vamos a ver. Javi Rodríguez. Bueno, vamos a ver. Es verdad que es una línea de 3, pero bueno, hay que entrar en la zaga. Y nueva competencia para Yonut Radu, Altay Bayindir, cesión con opción de compra de 4 millones de euros, el portero del Manchester United. Que por cierto, hablábamos ahora mismo de asentarse en el 11 del Celta. Sabemos lo que le gusta a Claudio Giraldez rotar. De esto nuestros amigos y hermanos de TQHT saben bastante, que el año pasado de acertar un 11 le costó muchísimo del Celta. Era imposible. Pues ya en la portería todavía más difícil va a ser. Ahora, ¿quién va a jugar? ¿Bayindir o Radu? Veremos. Iván Villar, ¿te imaginas? Bueno. Y pasamos al rival de enfrente, que este año volveremos a tener o derbi galego, porque pasamos a hablar del Depor, que no para de fichajes de relumbrón. En este caso vuelve uno de los hijos pródigos de la tierra gallega, vuelve Angeliño, cedido desde la Roma con opción de compra de 2,5 millones de euros. El de Coristanco, que además, no sé si lo viste, pero hizo un vídeo emotivo el Depor, porque él cuando es pequeño va a un programa de televisión y dice, ¿dónde quieres jugar? En el Depor. Y lo presentaron con esa misma ese flashback de dónde quieres jugar en el Depor, y junto a Loure, que también estuvo con él cuando era pequeño. 29 añitos, por cierto, todavía está en buena edad, y competencia para Coagliata, que era el único lateral izquierdo que tenía en plantilla el Depor. Ya lo habíamos comentado, que era una posición a reforzar del cuadro gallego. Pues ahí lo tienen, que se está haciendo desde luego un plantillón. Nos vamos al Elche, que también está fichando, y normal, porque necesitaba fichar. Primero, Javi Morcillo, 1,5 millones de euros por el 50% del futbolista. El Atlético de Madrid, que está explorando también esta opción que puso tan de moda el Real Madrid, lo está haciendo ya con varios futbolistas, lo hizo con Julio Díaz para el Sevilla, lo hace ahora con Javi Morcillo, 1,5 millones de euros por el 50% del futbolista. Sí, yo creo que esto cada vez se va a ver más, porque ya hemos visto que esta temporada han limitado el tema de las cesiones. Yo creo que los clubes han encontrado ahí pues un vacío legal de me quedo con el 50% y luego también tengo un derecho preferencial para recomprarlo. Un Javi Morcillo que la temporada pasada lo pudimos ver en el primer equipo con Simeone, lo pudimos ver en primera
Primera Federación, no como titular, pero cuando jugó sí que dejó buenas sensaciones y es un futbolista que para centro del campo creo que tiene cualidades tanto para recuperar como para distribuir. Este me parece a mí un fichaje interesante. Y luego el de Facundo Bonanote, ¿no? Efectivamente, cedido desde el Brighton, jugador fetiche de los... Yo sé que de Nacho y de Pablo, por ejemplo, sí que sí. Es muy fetiche, ¿no? Jugador por el que pagaron 6 millones de euros en 2023 a Rosario Central, la Premier League. Y bueno, es verdad que desde entonces no ha tenido demasiada irrupción en la liga inglesa. Sí que, bueno, su mejor año probablemente es la 24-25, cuando estuvo cedido en el Leicester e hizo 5 goles, pero no es nada, digamos, para llamar a casa tampoco. No, pero bueno, es un jugador joven. Entiendo que si se hizo esa apuesta de 6 millones de euros por parte del Brighton es que algo vieron en el chico y a ver si tiene pues la oportunidad de explotar en un Elche, donde ya hemos visto que a los argentinos les va bien. Les va bien. Vamos al español. Unai Núñez, que sigue rotando por la Liga Española y en este caso llega a Barcelona para jugar en el Real Club Deportivo Español. 250.000 euros que paga por la cesión el club catalán al Celta de Vigo, que lo sigue manteniendo en propiedad. Sí, además se hace cargo el español de algo más de la mitad del sueldo de Unai Núñez. Un Unai Núñez que ya la temporada, como tú bien has dicho, estuvo en el Valencia. Se hablaba de que podía volver quizá al conjunto Che. Finalmente a Barcelona a jugar en el español. Y opción de compra de 3 millones de euros, por cierto. Por si clasifica Europa. Es además obligatoria. Si te metes en Europa, 3 millones de euros. Veremos a ver si la acaban ejecutando, porque el Valencia no acabó ejecutando. Creo que era de 5 la de Unai Núñez. Vamos al Getafe. Hablamos de Saba Sazonov, que llega libre del Torino. Central georgiano de 24 años y 1,94 de altura. Se agradece cuando los clubes hacen esto de te voy a enseñar por dónde ha pasado el jugador, porque seguramente no tengas ni idea de a quién estamos firmando, y para que sepas que ha pasado por el Zenit, por el Dinamo Moscú, por el Torino y por el Empoli. Ya estuvo el año pasado en los planes del conjunto azulón, no se terminó cerrando. Me acuerdo. Y sí que es cierto que es un fichaje un tanto incógnita. De estos que a lo mejor luego en un futuro estamos diciendo, oye, ¿te acuerdas cómo Bordalás reconvirtió a este futbolista? Digo eso porque en las 2 últimas temporadas ha jugado 2 minutos. A minuto por temporada. Sale caro, desde luego, pagarle el sueldo a Sazonov. Esperemos que le salga barato al Getafe, que también ha fichado a Orel Mangala, que en este caso lleva un poquito más de trayectoria, como veis ahí en la foto. Llega cedido del Olympique de Lyon. Bueno, le quedaba seguramente por desbloquear la casilla del fútbol español. Ya estamos viendo Dortmund, Stuttgart, el Nottingham Forest, Everton, Lyon. Italia. Pues, le falta Italia también. Veremos si en un futuro lo consigue. Pero España, que ya la desbloquea, y además, algo que me ha llamado la atención, segundo jugador mejor pagado de la plantilla del Olympique de Lyon, solo por detrás del mítico Tolisso. Y el Getafe, pues que se hace cargo de algo más de la mitad de la ficha. Bueno, problemas económicos para el Lyon, nada nuevo, y pues se tienen que sacar la ficha de alguna forma. Pasamos al Rayo Vallecano, en este caso, para hablar de Marash Kumbula, central que conocemos en la Liga, que en este caso llega cedido con opción de compra del equipo que lo tiene en propiedad, que es la Roma. Eso es, un Marash Kumbula que creo que no hace falta que lo presentemos, pues la temporada pasada lo vimos poco, es cierto, por lesiones musculares en el Mallorca, pero hace 2 años en el Español sí que creo que ofreció un rendimiento positivo. Veremos a ver si acaba asentándose y el Rayo ejerce la opción de compra. No creo, no suele hacerlo el Rayo, pero quizá este es el año. En el Racing, doble fichaje de renombre. Hablamos primero de Pedro Felipe. El Racing ha fichado un jugador de la Juve. Bueno, es el segundo realmente, porque el otro central, ¿cómo se llama el uruguayo que pasó por el Valencia? No me acuerdo. Facu también era propiedad de la Juve, así que otro fichaje de relumbrón. $500,000 que paga por el futbolista brasileño de 22 años de 1,90. Es alto, ¿eh? Sí. La temporada pasada estuvo, por cierto, jugando en el Sassuolo. Tan solo tuvo oportunidad en 3 partidos, uno de ellos como titular, formado en la Academia de Palmeiras, pero a falta de uno han dicho, me traigo 2 centrales. Pedro Felipe uno, Pablo Ramón, que este bien es conocido en Santander, otro. Negocio, por cierto, curioso el que ha hecho el Español, porque Pablo Ramón, yo no sé si ha jugado algún partido oficial con el Español, lo incorporó gratis después de la gravísima lesión que lo tuvo 1 año sin jugar, y lo vende ahora por 2 millones de euros. Bueno, es un futbolista que en segunda sí que ha ofrecido un rendimiento, creo que bastante bueno. De hecho, en el Mirandés tiene buena temporada Pablo Ramón. En el Racing de Santander el curso pasado, para mí, fíjate lo que te digo, creo que es el mejor de esa línea defensiva. Hay que ver ahora, este año, todavía está en una edad muy buena, son 25 años, sí, tiene esa capacidad de asentarse a la primera categoría del fútbol español. Sí, a mí es un central que me gusta mucho. Formado, por cierto, hasta 2029. Formado en la fábrica, en la cantera del Real Madrid.
Hablando del Real Madrid, pues Jan Diomandé por fin ya finalmente tenéis un vídeo en el canal, lo dejamos por aquí arriba analizando su fichaje. Es oficial y tiene pinta que se puede convertir en el segundo fichaje más caro de la historia del Real Madrid si se cumplen todas las variables, porque son 125 fijos más 15 en variables, 10 fáciles de conseguir, 5 un poquito más complicados. Sí, es Jan Diomandé, que tanto había dado que hablar y como tú bien dices, pues ya es oficial. Como también es oficial la renovación de Vinicius Junior hasta 2032. Se acaba también ese culebrón y ese rumore de el Arsenal, que parecía que estaba muy interesado en Vini. Pues finalmente Vini también se va a quedar en el Real Madrid y va a compartir plantilla con Jan Diomandé. Eso parece. Veremos si también… Juan Diamante, que Juan Diamante, sí. Veremos a ver si también comparten 11 titular en el césped. Peter Gulaxi al Villarreal, fichaje random donde los hay. Además, se paga 1,5 millones de euros por el traspaso el Villarreal para incorporar al portero del Leipzig, que por cierto ya tiene sustituto. Te sorprenderá saber que es Nilan. Vuelve al Leipzig, sí. Pues no estaba yo con esta. Pues mira, Nilan ha valido el Mundial que ha hecho. Bueno, por eso. Es cierto que en el Sevilla el año pasado generó muchas discrepancias. Esta temporada, o mejor dicho, este Mundial sí que creo que ha rendido bien. Pues oye, buen atraquito pega ahí, yo creo, Nilan, porque ir al Leipzig está bien. Sí, está bien. Vas a jugar en Champions este año. Y veremos si Gulaxi aporta la suficiente competencia en la portería del Villarreal para Luis Junior, que viene siendo una posición que deja algunas dudas en las últimas temporadas. Así que, bueno, portero ya con más experiencia, con experiencia Champions. Veremos a ver si es suficiente para cerrar, para poner el cerrojo, ¿no?, en la portería grogueta. Mucha salida, ¿no? Estoy viendo aquí yo. Mucha salida, efectivamente. Empezamos por las que ya conocéis. Las hacemos un poco en pack, porque es lo que ha hecho el Real Madrid con ellas. La salida de Gonzalo García al Fulham por 40 millones de euros más 2 en variables, del cual el Real Madrid se guarda un 30% de la futura venta, al igual que con César Palacios, que no la vendió por 40, sino por 10, y del cual el Real Madrid se guarda un 50% de sus derechos. Eso es, y además a eso también sumarle que Franco Mastantuono se marcha cedido a la Fiorentina, otro de los que se estaba rumoreando la posibilidad de que quedase en España en calidad de cedido. Finalmente, otro de los jugadores de la plantilla del Real Madrid que se marcha, en este caso a la Fiore. Le ha ido bien cuando al Real Madrid en estos últimos años ha llevado jugadores a Italia. Vamos a ver si con Mastantuono pues las cosas funcionan o no. Huele a revelación la Fiore que echa para atrás, ¿eh? Vaya mercado de fichajes se está haciendo y después de estar peleando por salvarse, se quedó ahí. Pues este año ha tirado la casa por la ventana, así que huele a que va a ser la revelación en Italia. Thiago Almada, que finalmente se ha marchado a River Plate por 20 millones de euros. El Atlético de Madrid percibe la mitad del traspaso porque tenía el 50% de sus derechos, la otra mitad es para el Lyon. Y hay que recordar que el Atlético pagó 21 millones. Estoy así porque yo aplaudo o no, porque claro, pagaste 21, te lo has quitado de en medio, pero realmente le has perdido 11 millones a la operación. También es verdad que esta operación, como nunca se supo al 100% cuántos derechos tenía el Atlético de Madrid de Thiago Almada, bueno, yo creo que ha sido 21 o 20, ha ido un poquito más o menos a empatar y veremos a ver cómo queda este tema, pero desde luego lo que seguro, se quita su ficha, tira una ficha libre ahí el Atlético de Madrid para fichar, ha ingresado dinero en caja, veremos si luego lo cuentan como pérdidas o como lo cuentan, pero esa es la realidad. ¿Cómo es que Ter Stegen se marcha al Barça? Por fin. Y digo por fin porque por era él, uno de los… Por él, más que nada. Por él y también porque ya era uno de los nombres que por tinta cada día estaba ocupando un poquito en el Estábamos gastando demasiado ahí. Ter Stegen ya está y ya se marchó. 90% de la ficha es la que asume el Ajax, así que se quita también un buen sueldo, en este caso el FC Barcelona, dentro de que… No, perdón. 90% es lo que asume el Barcelona. Claro, es decir, si lo asume el Ajax… Solo un 10% el Ajax, así que no es tan… Creo que está supeditado a rendimiento del jugador. Si juega X partidos y tal, va subiendo el porcentaje para el Ajax y disminuyendo para el Barça, así que yo creo que el Barça le interesa que le vaya bien a Marc-André Ter Stegen a las órdenes de Mitchell. El que no se ha ido con Mitchell, pero se va finalmente a la Premier League, es Juan Luis Sánchez por 11 millones más 2 en variables al Bournemouth. Al final, poquita cantidad para lo que sonaba el año pasado que se iba a llevar el Sevilla. 25 se habló, llegó a hablar, pues se va a llevar poco, pero también ha vendido el Sevilla Djibril Sow al Genoa por 4 millones de euros, fichaje de Víctor Horta, que al final ha salido rentable para la entidad, lo diré, hispalense. Así que otro fichaje más, ha dado buen rendimiento y a raíz, yo creo que también del Mundial que ha hecho, pues le ha conseguido un encaje. Pero si hablamos de ventas hay que hablar de las de el Mallorca, que lleva más de 50 millones de euros recaudados porque ha vendido a… Samu Costa por 22 millones de euros a Al Nassr, que esta ya la veníamos comentando hace unos vídeos, y la que ha sido más sorpresa de todas es la de Jan Virgili, que se ha marchado al Brujas por su cláusula de rescisión. De esos 12 millones de euros de cláusula, 7 van para el Mallorca y lo que resta, casi 5,
para el Fútbol Club Barcelona. Claro, pues que han ingresado también 20 por Murici, Sí. casi 3 por Maffeo. Tiene pinta que por Mojica van a ingresar también. No. Y aún así, el buen equipazo equipo. que se queda. Han fichado, por ejemplo, a Serdá, que estaba la temporada pasada en Andorra. Eso es, Josep Serdá, que es mallorquí. Gran futbolista. Y me parece que es un jugador que este año, ya lo hizo el año pasado en segunda, pero este año tiene todas las de romperla y que el año que viene lo veamos en primera. Correcto. Juan Cruz, que se marcha a segunda división al Oviedo, se marcha libre el jugador, no del Málaga en este caso, el que estaba en Osasuna, central zurdo, se marcha libre al Oviedo, al igual que se ha marchado Rafa Mir cedido al Aris de Salónica, Alex Forés, que se marcha al Burgos por 0,4 millones de euros, traspasado. Finalmente Alex Forés deja el Villarreal y se va a ser el Alex Sancris del Burgos, ¿puede ser? Pues ha salido, has dicho. No, a ser el Alex Sancris. Vale, digo, ha salido, claro que ha salido Alex Sancris. Sí. A ser el Alex Sancris, veremos. Es cierto que parecía que iba a ir al Sporting, que se habló mucho de esto en Asturias, porque él ya había estado en el Oviedo en calidad de cedido, finalmente en propiedad al Burgos. Veremos el Burgos qué hace esta temporada. Mario Domínguez del Valencia, que se marcha cedido al Excelsior, el delantero centro que no tenía hueco en la primera plantilla y se marcha cedido con opción de compra de 1,65 millones, que bueno, en realidad es 1,650 millones de euros. Y Unai Alguezabal, el central del Levante, que se marcha al Eibar tras rescindir contrato con los granotas. Bien. Esto es todo lo confirmado. Esto es oficial. A partir de aquí, ya sabéis, entramos en el apartado cerrados a falta de oficialidad por parte del club. Y hoy estará ya en Liverpool Ronald Araujo, que es probablemente el bombazo del fin de semana, porque el cuadro inglés se hace cargo de la ficha del uruguayo al completo, que son 15 millones brutos. Buen pelotazo aquí el que pega el señor. Fútbol Club Barcelona. Buena ficha la que se quita de encima el Fútbol Club Barcelona. Y una operación que además hay que añadir se hace con una opción de compra mediante de 55 millones de euros. Hay que ver luego si el Liverpool la ejecuta o no la ejecuta. Pero a mí lo que más me ha llamado de todo esto la atención es Darwin Núñez, que no se ha hecho nada oficial y ya le ha dado la enhorabuena diciéndole que va a un sitio perfecto. Es cierto que como Darwin no salió muy bien de Liverpool por parte de sus aficionados, yo creo que ha dicho, voy a reconciliarme con ellos diciendo que va a un lugar magnífico como es Anfield, así que mucha suerte para Ronald Araujo. Y el Barça que le deseará mucha suerte a Ronald Araujo, porque cuanto mejor le vaya, más cerca estarán de ingresar 55 kilos limpios, por cierto, porque pagó, creo que fueron 5 millones de euros por él, pero hace un montón de años ya el Barça, o sea que son limpios, prácticamente canterano a efectos de lo que sería el fair play. Buenas ventas también está haciendo el Atlético de Madrid, deshaciendo todo lo que hizo en el mercado anterior de verano. También es verdad que con otro director deportivo, así que Mateo Alemán está deshaciendo todo aquello y recuperando el dinero invertido. Y en este caso tenemos que hablar de una doble operación, porque Nahuel Molina, que ya está en Italia para firmar con la Roma, 18 millones en total, 13 fijos más 5 en variables. Para mí, buena venta del Atlético de Madrid, francamente. Sí. Y 20 millones por Ruggeri, por el cual pagó menos. Pagó 18 millones el año pasado, 18,5, o sea que con la amortización de un año le va a sacar incluso beneficio. Y viendo también además el tema que había salido de Matteo Ruggeri en las redes sociales, me parecen dos ventas muy buenas de Atlético de Madrid. Y a eso sumarle la llegada de un Alejandro Grimaldo, que entendemos que va a ser el indiscutible en ese carril izquierdo, que Janko te puede jugar también en algún día concreto en la posición de lateral zurdo, por lo que para mí creo que hace buen movimiento aquí el Atlético de Madrid, que yo sí que quiero decir de Ruggeri, que creo que tuvo días donde rindió mejor de lo que se decía. Pero es cierto que era un futbolista irregular, las cosas como son. Sí, lo que ahí me sorprende más es la venta de Julio Díaz. Porque, oye, para 1,5 millones que has ingresado, quédatelo en plantilla. Bueno, pero quizá lo que buscan, ya te digo, con esta operación del 50% es una cesión realmente. Que se foguee en Sevilla y si en Sevilla lo hace bien… Si digo para esta temporada, que solo vas con un lateral izquierdo puro como tal, por eso digo que… Ya está sonando otro, ahora vamos. Vale. Vamos a Donosti, viejo conocido, la Real Sociedad vuelve otra vez a por el central marroquí de 30 años, Nassef Aguer. 4 millones que le va a costar la cesión a la Real Sociedad. Paga mucho por las cesiones, la Real. Sí, hay que soltar ahí pasta. Y además también hay una opción de compra de 11 millones. Es cierto que el Olympique de Marsella, que ya en su momento dejó buena pasta por Aguert, no quería dejarlo tampoco salir muy a la ligera. Por eso se puso duro en las negociaciones. Pero la única incógnita que hay con Aguert es dónde va a estar este año su rendimiento físico, porque sí que sabemos que es un jugador que cuando está disponible ofreció una muy buena versión en la Real Sociedad, de hecho, cuando lo pudimos ver aquí en España, pero sí que es cierto que en esa misma temporada se perdió 2-3 meses por lesión. Eso sí, la primera vuelta que tuvo fue
vamos, de 11 ideal de la liga. Sí, sí, o sea, por eso digo, espectacular. En la segunda sí. pegó el bajón. Ahí está. Así que confianza en que Aguer pueda volver a ilusionar y acompañar a John Martín en la zaga. Este sí que ilusiona. Tiene aura que derrocha ya donde va. El bueno de Robbie Ure, que es el nuevo central del... central bien. El nuevo delantero del Sevilla, que llega por 9 millones de euros del Sirius Black de ¿Cuánto Suecia. se va a tardar en decir Robbie Aura? Porque tú ya lo has presentado Claro. como tiene aura. Ure. Va a ser Ure. Ure. Me mola este fichaje del Sevilla. Muy buen mercado del Sevilla en líneas generales, tanto en salidas como en llegadas. Me está gustando mucho. Ahora, Jean está haciendo. José Ignacio Navarro está. Sí, pero. Jean está ahí. O sea, está haciendo locuras con lo que tiene, pero hay que poner los pies en la tierra. La plantilla del Sevilla es para estar media tabla, ya me parece una buena temporada. No, sí. Además, hay mucho Por eso futbolista que. Claro, que si no te salen las cosas, estás para abajo. Eso es lo que pero te iba a decir. con lo que tiene, está haciendo maravillas. Estás tomando tus riesgos. Sí. En su momento es recordado Monchi porque tomó riesgos y salieron bien. Por eso, Hay por eso. riesgos que los tomas y no te salen tan bien. Por ejemplo, Djibril Sow, ya hemos mencionado antes, se pagaron 10 millones de euros por él, lo vendes por 4. No sé yo hasta qué punto. Ha tenido sus luces y sus Eso sombras. es. Habrá que ver, Robbie Ure, cuál es el rendimiento que ofrece en el Sevilla. Lo que sí podemos decir es que son 6 millones y medio fijos más las variables por un delantero de 22 años, 1,89 m, que viene de marcar 20 goles en 20 partidos. Vale que es cierto que en la Liga Sueca, pero Bueno, esto hace tiene que gol. Eso es, se hable de que Tiene tiene gol y que el sevillismo comienza a ilusionarse. Te digo una cosa. A Cor Adams lo fichaste por 5 millones, ha hecho 10 goles en la Liga Bueno, y lo has vendido por casi 16, 20. sí. Claro. Si hace 10 goles con el Sevilla, el año que viene lo vendes por 25. Y encima, siendo escocés, seguro que tiene más mercado allí. Se hablaba de que lo quería el Rangers, por cierto. Por eso. Así que finalmente termina en Sevilla. Me gusta este fichaje, ¿Cómo va a Robbie terminar? Ure, como el que me gustaría verlo un poco más, porque lo hemos visto poco este año. Es el bueno de Thiago Fernández al Levante. Parece que hay acuerdo ya entre Villarreal y Levante para que el extremo argentino vuelva a salir cedido a un equipo de primera división. Es propiedad del Villarreal, lo fichó ya con anterioridad cuando terminó la temporada. O sea, antes de que terminara la temporada, pero le quedaban 6 meses de contrato, por lo tanto era libre para ficharlo en el verano pasado. Llegó en enero al Villarreal, salió cedido directamente al Oviedo y ahora va a estar más cerca de Villarreal, va a estar en el Levante. Y en el Oviedo, que además creo que los destellos que dejó fueron bonitos, pero es Sí, cierto que, faltaba ahí. como tú bien has dicho, creo que necesitamos verlo más y quizá el Levante es una buena plaza con Luis Castro. Sí. No, bueno, para talento joven es Por la eso- mejor plaza por eso ahora digo, por mismo eso en digo. primera división, no hay lugar a dudas. Se marcha Joan Jordán a Estrela da Amadora. Otra salida del Sevilla necesaria. Esta sí. Se marcha libre y el Sevilla asume la diferencia de salario que cubre la Amadora para conseguir liberar su ficha y generar espacio salarial. Como decíamos, gran trabajo de José Ignacio Navarro, que se ha quitado a Jordán, que se ha quitado a Nianzú, que se ha quitado a Rafa Mir, que ha vendido a Sou, que ha vendido a Juanlu, que ha conseguido mucho dinero en ventas y está fichando barato, joven, con proyección y, aunque sean muchos jugadores incógnitas, si te sale bien, el Sevilla volverá a estar en un escalón pues más respetable. Está fichando bonito y barato. Hay que ver Esto si es es así. bueno, Esto pero es de así. momento es bonito y es barato lo que está incorporando el Sevilla a sus filas. Y hablando del Sevilla, cerramos ya por fin el culebrón. Lo cerramos ya. Sí. No vamos a volver a hablar de esto. Carpetazo. Patrick Mercado, adiós a Patrick Mercado y a los 6 millones que había pagado presuntamente el Sevilla por él, porque el club hispalense, que tenía, como decíamos, un preacuerdo con Independiente del Valle, que el propio Sevilla anunció en un comunicado Sí. oficial que sigue en sus redes sociales, por 6 millones de euros, finalmente ha optado por no ejercer la opción de compra del ecuatoriano tras la complicada lesión de rodilla y las exploraciones de los médicos hispalenses. En Ecuador, los médicos señalan que Independiente del Valle reclamará 3 millones de euros de penalización por romper el fichaje. Y por parte de los medios en Sevilla se habla de que se espera un comunicado entre hoy y mañana por parte del club para aclarar esta situación. Dicho lo cual, lo que sabemos es que no va a llegar. No, eso es algo que ya tenemos encima de la mesa y que no va a ocurrir, pero en Ecuador los medios te dicen que 3 millones de euros tiene que pagar el Sevilla y en Sevilla todavía no se sabe cómo se resuelve la situación, pero ya se apunta, como bien has dicho, que habrá ese comunicado y ahí pues entenderemos cómo se resuelve todo el tema este, pero me cuesta a mí creer que el Sevilla vaya a pagar 3 millones de euros por alguien que no va a llegar. Bueno, si está firmado, Eso está sí es firmado. verdad, eso Si sí está es verdad. firmado, está firmado. La ley es la ley. Entramos de lleno, por tanto, en el apartado de rumores. Y empezamos con el Fútbol Club Barcelona. Os hacemos spoiler, no vamos a hablar del caso Julián.
Julián vuelve a los entrenamientos. Sí, bueno, y además no avanza el tema. El Atlético está viajando desde Seúl, Corea, sí, que es donde ha estado haciendo pretemporada. Se habla que la reunión no se va a dar hasta el miércoles entre Simeone y Julián. No avanza. Durante la semana seguramente alguna pildorita tendremos, pero de momento no avanza. Al lunes, cuando estamos grabando esto, no hay noticia. Aquí sí que hay noticia. Rodrigo Hernández Cascante ha elegido al Fútbol Club Barcelona. Salva. Sí, parecía que estaba hecho por el Real Madrid, pero finalmente quien se ha metido de por medio en la operación y a quien le ha dado el sí, el jugador formado en las inferiores de Atlético de Madrid y Villarreal, es al Fútbol Club Barcelona. Falta, eso sí, que haya acuerdo entre los clubes. Se habla de que el Fútbol Club Barcelona manda una primera oferta de 45 millones de euros, rechazada por el Manchester City, y el City espera, según informan, unos 80 millones de euros. Yo creo que se va a cerrar por menos. Entiendo que se cerrará por unos 60-65 millones de euros. Veremos finalmente qué es lo que ocurre con Rodrigo Hernández Cascante, pero del Real Madrid, que parecía que estaba cerrado, al Fútbol Club Barcelona. Se ha retirado de la puja. Veremos a ver si el Barça llega a 65-70 millones. Yo ahí tengo dudas, pero hay que verlo, porque creo que tiene más necesidad, por ejemplo. ¿Te creerías Rodri un año más en el City? Acabando su contrato después de… El City ha dicho abiertamente que no le importaría que agotase contrato y tenerle un año más en plantilla. Por eso te digo. Pero me cuesta pensar que el Barça pague 65-70 millones teniendo la necesidad donde la tiene, que es en el central, porque se ha marchado Ronald Araujo y el que vuelve a sonar es Laporte. Eso es, según la COPE es una opción que ya en su momento se habló, y de hecho recuerdo que en uno de los vídeos lo íbamos a meter a Laporte, pero terminamos diciendo, no, es que de última se está diciendo que Laporte pasa a estar descartado por parte del Fútbol Club Barcelona. Bueno, pues ahora sí. Ahora está. Vuelve a reactivarse la opción y la operación de Aymeric Laporte, que en su momento se llegó a hablar de que tenía una cláusula de 70-80 millones de euros, pero fuentes que cubren información del Fútbol Club Barcelona, la propia cadena COPE, en este caso con Víctor Navarro, o incluso Gigantes, te hablan de que por unos 15 millones aproximadamente podría salir a Aymeric Laporte. Será culebrón, entiendo, no va a ser una operación de un día para otro, pero Aymeric Laporte, para ese central zurdo, vuelve a estar encima de la mesa. Me sorprendería que fuera tan barato y no lo hubiese acometido ya el Barça. O sea, ya. Porque, francamente, por 15 millones de euros creo que hay poco que pensar, aunque sea para tenerlo de tercer central. Y lo que sigue pensándose el Barça, pero parece que va por buen camino, es el fichaje de Joao Cancelo, porque las conversaciones entre Al Hilal y Fútbol Club Barcelona van por buen camino, van poco a poco, se cerrarán las próximas semanas, no es prioridad para el Barça, pero tanto Barça como jugador quieren volver a encontrarse, así que bueno, es cuestión de tiempo, porque también Cancelo solo quiere jugar en el Barça y por tanto pues es cuestión de tiempo que se acabe cerrando esta operación, quizá de que el Barça también acometa otras operaciones para generar fair play. Por ejemplo, se me ocurre darle salida a Héctor Ford, por ejemplo. Está ya en ese mercado, además de futbolistas por los que se escucha ofertas, bien como cedido o bien incluso como propiedad. Hay varios jugadores por se ha hablado incluso del Fulham con Héctor Ford, pero de momento hablar. Vamos a ver si luego eso… Hay que generar fair play en el Barça, eso está claro. Y uno de los que los puede generar es don Ferran Torres de Pollos, o Ferran, que parece que cada vez está más cerca del Paris Saint-Germain. Vaya baño de masa se ha dado estas semanas por Estados Unidos, ¿no? Sí. Ha pasado por bastantes medios, ha hablado, lo hemos escuchado, lo hemos visto. Seguramente todos habréis escuchado esas palabras de tengo contrato, pero en el fútbol todo puede cambiar en un minuto y donde juegue quiero ser feliz. Pues parece que donde va a jugar finalmente es en el Paris Saint-Germain. A mí con ese donde juegue y quiero ser feliz se me vino a la cabeza rápidamente el Atlético de Madrid, el trío Calavera con Marcos Llorente y Marc Bubil más Ferran Torres. Parece que no, que quiere volver a reencontrarse con Luis Enrique en el Paris Saint-Germain en este caso. Entre jugador y club ya se habla de que está todo acordado. Vale. Todavía no hay entre club y club, pero sí que se espera que el Barcelona pues termine ingresando unos 50 millones de euros, 55 aproximadamente. Esto tiene pinta que se va a hacer y que lo vamos a comentar en las próximas semanas. Largo y tendido. Y nos salimos del Barça también para hablar de salidas y de posible fair play generado, porque el Barça, para mí, te diré, sorprendentemente, se quiere quitar de encima a Marc Casado, que a mí me parece un gran futbolista. Es verdad que si te pagan 30, 35, 40 millones de euros, te lo tienes que pensar por lo menos y guardarte aunque sea una opción de recompra, preferenciar o algo. Pero la insistencia del Barça en sacar a Casado, que es verdad que con Flick ha desaparecido de la rotación, pues me sorprende. Y ahí tiene desde hace varios meses tanto al Al Hilal como al Ali. Y al jugador pues se lo toma con calma porque, vale, está dispuesto a volver al Barça siempre y cuando tenga opciones de volver, pero
Claro, pues como que a su edad no le seduce el fútbol saudí de momento. La piraña, Marc Casado, que yo recuerdo que la aparición que tuvo fue tremenda en el Fútbol Sí. Club Barcelona, pero puedo entender que el Barcelona o sobre todo Flick no cuente con él en sus planes, porque si estamos hablando de que va a llegar Rodri, si ya a Gavi la temporada pasada le costó tener minutos de calidad en el Fútbol Club Barcelona, Gavi para mí está muy por encima Sí. de Marc Casado. Entonces creo que para encontrar en Casado lo que tienes en Gavi, preferible pues darle salida a Marc Casado. Pablo Gavi, te lo quedas en plantilla. Veremos a ver cómo acaba lo de Casado, que también había sonado para el Milan, me acuerdo, al principio del mercado. Veremos a ver en qué queda. Pasamos al Atlético de Madrid, donde hoy nos hemos levantado con la noticia del equipo, porque este futbolista, Matías Fernández Pardo, y diréis, hombre, este suena a español, ¿qué hace con la de Bélgica? Bueno, como que ha jugado con la sub-21, con la sub-20, con la sub-19 de España, y eligió a Bélgica finalmente porque tiene, si no recuerdo mal, 3 nacionalidades. Decidió finalmente tirar por Bélgica y estuvo en el Mundial 2026, de hecho, en Estados Unidos. Estuvo Matías Fernández Pardo, que lo comentábamos hace relativamente poco también por aquí, jugador que a mí cuando lo he visto jugar, lo poco que lo he visto, me da alguna que otra pincelada a Yannick Ferreira Carrasco, Sí. por esa banda izquierda, 35 millones de euros, aunque sí que es cierto que decir, el Lille, caution, calma, ha dicho Bueno, calma porque es que quiere el esperar. Atleti lleva interesado en Matías Fernández Pardo desde que yo tengo uso de razón. Sí, vamos. pero bueno, ahora ya que hay dinero de por medio, Sí, quizá sí. todo se acelera. Lo que pasa es que el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea lo tenían también en su radar y quizá el Lille lo que quiere hacer ahora mismo es pues ver si alguno de los equipos entra de por medio y se mete en pelea con el Atlético de Madrid. A mí me huele a interés forzado. Sí. Sí, porque ha sonado con la anterior dirección deportiva durante todos los mercados. Me sorprendería que Mateo Alemán haga no digo que sea malo el chico, ni mucho menos, pero me sorprendería que sea este el mercado en el que lo fiche el Atlético de Madrid. Me sorprendería, pero quizá me equivoco. Viniendo además, por cierto, la información del equipo. Me sorprende, pero bueno. Veremos, a ver, el Atlético de Madrid que prepara una oferta por el Cuti Romero, por Víctor Osimhen y Jorge Salinas. Bueno. Esto ya Va es con otra todo el Atlético de Esto Madrid. ya es otra cosa. A esto ya me suena más Mateo Alemán. Esto es una reestructuración, podríamos Exacto. decir, del Atlético de Madrid de la campaña pasada al de esta temporada. Comenzando con el Cuti Romero, que es el que tenemos en parte central de la imagen. Se hablaba del Inter, pero está dispuesto el Atlético de Madrid a igualar el package, ¿no? Es decir, la oferta del Inter, pues el Atlético Paquete de Madrid total. quiere igualar lo que ofrecía el Inter y, según apunta Marca, Simeone considera que es prioritario que el argentino se una a la plantilla del Atlético de Madrid. Pocos jugadores han nacido más para jugar en el Atlético de Madrid que el Cuti Romero, así que tiene pinta que se hará, y además lleva sonando también mucho tiempo para Simeone. Víctor Osimhen, que sigue de vuelta y media por la vida, Sí. podría acabar en el Atlético de Madrid. El otro día, no sé si lo viste, pero se enzarzó con Santiago Mourinho Sí. en un amistoso contra el Villarreal, que Sí. se fue a por él, se avalanchó. Y Rubén Uría dice que el delantero nigeriano quiere ir al Atlético de Madrid y Simeone quiere a Osimhen. La duda está en qué ocurre con Julián Álvarez, aunque me gusta una matización que hace Rubén Uría, que dice que si el Atlético de Madrid quiere, el Atlético de Madrid puede, a nivel económico, afrontar la operación de Osimhen sin darle salida a Julián Álvarez. Habrá que ver si Apolo está o no por la labor. Yo creo que cuentan también con la salida de Sorloth. Me da la sensación. Aunque, ojo, encontrarle equipo en Turquía que le pague los 10 netos que pide Sorloth. No es fácil. Y Jorge Salinas, lateral izquierdo, que lleva sonando todo el verano para el FC Barcelona y ahora entra en escena el Atlético de Madrid. Sí, según Marcos Durán, la idea es que el Atlético de Madrid firme al lateral zurdo del Racing de Santander, que como tú bien dices, ya había sido vinculado con Barcelona y también con equipos de Premier. Y sí que es cierto que se habla de que entra la posibilidad de que el Atlético de Madrid incorpore a algún futbolista en calidad de cedido. Vale. Eso sí, aunque esto ocurra, yo creo que el Atlético de Madrid va a tener que llegar a los 13-14 millones casi seguro, porque tiene una cláusula de 16 y Chema Aragón, director deportivo del Racing, ya dijo claro hace unos días en una rueda de prensa que dio valorando el mercado de fichajes y también con las presentaciones que se habían realizado en el club cántabro, que o cláusula o nada. Quizás si das 14 más alguna cesión, puede que sí, pero vaya, que a los 16 hay que llegar. Pues Chema Aragón, que también habló de los intereses de Julen Aguirrezabala y que dijo que lo veía inviable económicamente, pero de repente es viable económicamente. ¿Qué ha pasado en las cuentas del Racing? Tiene calle este hombre. Sí. Yo creo que lo dejó todo en el tejado del Athletic Club diciendo, oye, yo me voy a pronunciar sobre que quiero a este portero, que él sepa que yo voy con todo a por él. Y entiendo que ahí también pues Julen habrá hecho un poquito de presión al Athletic de, mirad lo que están haciendo, me están diciendo públicamente que me desean, dejadme ir.
pues competencia para Eriksson, y más que competencia yo diría que Eriksson va a quedar relegado a la suplencia 100%. Y el titular va a ser Julen. Tiene toda la pinta. Si quieren fichar a otro portero, tiene absolutamente toda la pinta. Pasamos a hablar de nuestros amigos del Celta de Vigo. Hablamos del Changuito Ceballos, el jugador de Boca, y de André Almeida, el jugador del Valencia. 2 operaciones de fuego lento, de cocción tranquila, pero que parece que avanzan las dos, poquito a poquito, pero avanzan. Eso es como mejor sale también la comida, hay que Bueno, decir. Habrá que ver luego. Si le preguntas a Giraldez si lo podían fichar hoy, mejor. Preferible que sea un vuelta y vuelta, claro, que estar en la olla cocinando y cociendo. Bueno, pues sobre el Changuito Ceballos, es un jugador que ya en su momento habrá mucha gente que recuerde que fue vinculado al fútbol europeo. Sí. Pero una serie de lesiones, una de ellas además también de, bueno, una no, 3 incluso de rodillas, tuvo una lesión de tibia también, numerosas lesiones musculares después de lo ocurrido con su rodilla, pues le han hecho que se frene de momento su proyección, pero el Celta vuelve a estar interesado, o está interesado mejor dicho, en el argentino. Y luego lo de André Almeida, que parecía que estaba en Inglaterra su futuro, el Valencia de hecho quiere que así sea. Claro, pero él no quería irse a Gales, al Swansea, no apetecía. Él no quiere marcharse allí y le ha dicho el Celta que espere, que van a intentar darle salida a Ilai Moriba, que por cierto tuvo ahí un conflicto disciplinario hace unos días, que llegó tarde, se quedó fuera de la convocatoria en pretemporada. Pues si el Celta consigue darle salida a Ilai Moriba, el elegido será el hombre que vemos ya en pantalla, el portugués, André Almeida. Me sorprende porque es un perfil diferente, el de Ilai y André Almeida, pero es verdad que no me sorprende los dos jugadores sonando para el Celta, porque me parecen dos jugadores claramente para Claudio Giraldez y para que exploten con él los dos. Es decir, son dos jugadores que tienen muy buenas calidades técnicas, pero les falta esa explosión en el primer nivel. Entonces me parece que son perfectos para llegar a las manos de Giraldez y que les dé el encaje que necesiten. Veremos a ver si se materializan en el Celta. Hablamos del Valencia, hablamos de Arnau Martínez. Informa a Tribuna Deportiva Héctor Gómez que el Valencia avanza para reforzar la posición de lateral derecho y su claro elegido ahora mismo es Arnau Martínez. El traspaso de 4 millones más variables parece ya acordado con el Girona, no hay problema para fichar a su capitán, pero el tema está en… ¿Cuánto cobras? El salario. Sí, el jugador quería percibir en torno a los 3,5 millones, leía en la mañana de hoy Nacho Sanchís que lo apuntaba, y entiendo que es lo que se está de momento negociando y veremos qué es lo que termina ocurriendo. Te tengo que decir, antes hablabas del mercado del Sevilla. Yo creo que este se va a hacer. A mí me está gustando el mercado del Valencia. Hostia, pues como digas esto en Valencia te van a matar, ¿eh? Bueno, pues yo creo que, o sea, un Arnau Martínez. Vale que es cierto que Rinosuke Sato, por ejemplo, es un futbolista desconocido, pero la pretemporada que está haciendo es también curiosa. Vale que es cierto que faltan cosas, pero lo que se está cerrando me parece que son movimientos interesantes. Ahora, te compro que faltan cosas en Valencia. El problema es que el Valencia nunca está en el plan A. Es decir, el plan A era Menier. Sí, bueno, cagada. Te digo una cosa. El B era Andrés García. Cagada. El C era Daijiro Chirino. Cagada. Ya estás en el D. Este es el problema. Te digo una cosa, para mí el plan D es mejor que el plan A. A mí me ilusiona más, vaya. A mí me encanta. A mí Arnau Martínez me encanta. Que el plan A. Ahora hay que ver si se cierra el plan D, claro. Pero el plan A era fichar un buen futbolista libre para el lateral derecho y reforzar claramente la posición y poner la pasta arriba. Ahora vas a poner la pasta abajo y a ver qué llega arriba. Este es el tema. Está sonando Ramazani, por cierto, también, para volver a Valencia. Sí, pero el Leeds quiere 9 millones y el Valencia no le va a pagar 9 millones. Entonces, en esas estamos. Bueno, también está sonando Rooney Bargi, que en este caso, pues el Valencia estaría encantado de que llegase cedido con opción de compra, pero el Barça lo que quiere es darle salida en calidad de venta para generarse fair play y con una opción de recompra, y el Valencia pues no tiene el dinero para ello. Si es cesión… Corberán dice que le gusta el perfil, claro. Pero claro, es lo que tú estás diciendo. Hay que ver si el Barcelona cede o no cede. Otro nombre que también ha sido vinculado, y ya lo comentábamos la semana pasada, el de Víctor Sigankov. Es decir… Bueno, es que yo si fuera el Valencia igual es impopular, pero fichaba 3 veces antes a Víctor Sigankov que a Ramazani. No tengo ninguna duda. Pese al rendimiento del año pasado de Ramazani, lo vi. Fichó antes a Víctor Sigankov, sin lugar a dudas. Veremos quién llega. Lo que parece claro y seguro es que el Valencia está yendo sí o sí a por un extremo. Eso está claro. Para reforzar esa posición de la banda derecha. Y triple, qué buena falta le hace. Y triple interés, porque además Diego López ha tenido que volver a operar de la rodilla, o sea que tiene extremo lesionado para rato. Triple interés del Getafe. Empezamos. Enes Unal, que según el diario AS hay acuerdo entre club y jugador. El Bournemouth le debe pasta al Getafe. Un equipo de la Premier debiéndole pasta al Getafe, al loro, que no estamos tan mal. Y bueno, pues parece que querría volver a las órdenes de Bordalás.
La rodilla es lo único que yo creo que, bueno, lo único y lo mucho que genera dudas sobre Enes Unal, pero yo veo esta imagen de Enes Unal con la azulona y otra vez. Sí, no me llames iluso porque tengo una ilusión, ¿no? El Getafe que también está negociando por estos dos futbolistas carrileros con Matías Viñas, el lateral izquierdo uruguayo de 28 años, que está cedido en River Plate y es propiedad de Flamengo. Y el Getafe está interesado, si no, en Johan Mojica, que ya ha sonado algunas veces en años anteriores para el Getafe y que ahora está en una posición un poquito más favorable porque se ha ido a segunda división con el Mallorca. Y hay que tener en cuenta que en ese lateral izquierdo está Da Vinci, que la temporada pasada cuando pudo jugar creo que sí que ofreció un buen nivel, pero no deja de ser un jugador que venía de estar en Primera Federación descendido a Segunda Federación. A mí incluso no me sorprendería que el Getafe diga, este año es de Europa y este año quiero a los dos, porque además a Mojica yo lo veo más en ese perfil de doble lateral que tanto le gusta a Bordalás, de lo voy a poner por delante del lateral que cierra, porque en lo defensivo sí que tiene carencias Mojica, pero en lo ofensivo creo que sigue siendo un futbolista que te puede aportar. Eso sí, tiene que fichar uno, sí o sí, o también. Sí. O sea, ahí no hay duda. Uno tiene que fichar. Uno tiene que llegar. Seguro. Y en Sevilla que se siguen moviendo, porque podría llegar Kochorashvili, viejo conocido de la Liga, bueno, de segunda división más bien, con el Levante. Me gusta este fichaje. De hecho, estaba vinculado para el Getafe, pero parece que el que se mete de por medio es otra vez José Ignacio Navarro. Está moviéndose por detrás de las bambalinas bien. Veremos si termina cerrándose o no, pero sí que parece que ha adelantado al Getafe en la operación del georgiano. Me gusta este fichaje para el centro del campo del Sevilla. Me parece buen cambio vender a Sou y traerte a Kochorashvili y darle esa oportunidad para revalorizarse y bueno, lo que no ha conseguido el Sporting cuando lo fichó del Levante, pues que lo consiga el Sevilla, que son dos equipos que pues la última década se han especializado en eso. Así que veremos a ver si le sale bien al Sevilla. ¿Cómo se está hablando ahora de George Ilenikena, delantero nigeriano de 19 años que está en el Al Ittihad y que podría llegar cedido al Sevilla? Y a mí lo que más me sorprende es el dinero que ha movido este jugador, porque se marchó a Arabia por 33 millones de euros desde el Mónaco hace nada, cuestión de una temporada, y el Mónaco en su momento pagó 18 millones de euros cuando este estaba jugando en la Liga belga. Y tiene 19 años. Aquí hay cosas que no salen. La precocidad de ese jugador, aquí lo tenemos. Bueno. Ilenikena. Veremos si termina o no cerrándolo el Sevilla, porque yo con estas cifras que se manejan entiendo que serían calidad de cedido. Me cuesta mucho creer que el Sevilla pueda afrontar esta operación económicamente dentro de que ha pagado o va a pagar los 9 por Robbie Hood. Pero ilusionante, por lo menos. Si tienes esa alternativa en la delantera, ni tan mal. Nos vamos al Elche, hablando de delanteros, doble operación, doble interés. Sergio Camello y Tiziano Perrotta. Necesita delanteros el Elche. Hombre, solo está Ferniño. Como el comer. Arriba en punta. Camello, creo que no hace falta presentarlo. Ya lo conocemos bien del Rayo Vallecano e incluso pasados previos como por ejemplo el del Mirandés o el Atlético de Madrid también, claro. Y luego Tiziano Perrotta, jugador que pues yo no conozco. Yo tampoco. Lo que sé es que tiene 19 años. Y que ha marcado 8 goles en la primera de Banfield. Bueno. Oye, en 18 partidos. Tiene buena pinta este delantero argentino. Lo que hemos dicho antes, Elche, Argentina. Ahí está. Ahí está el negocio. Ahí está. Veremos a ver por qué opta el Elche. Quizá por los dos, no lo sé. Veremos a ver. Pasamos al Español, porque parece que el extremo, después de sonar varios nombres, va a ser Isiaka Kamate, jugador de banda derecha de 22 años del filial del Inter, que ha jugado este año en la Serie C en el filial y ha hecho 7 goles y 5 asistencias. Yo una recomendación que os doy es, si queréis conocer nuevos jugadores, buscad los rumores del Español, porque lo de Monchi está siendo este es made in Monchi, pero vamos. Están sonando nombres que yo estoy diciendo, pero ¿quién es este jugador? Y tienes que buscarlo, informarte un poquito sobre este. Pues aquí tenemos a Isiaka Kamate. Que por cierto, parece que este se va a cerrar en los próximos días, porque hay informaciones ya que apuntan al monto del traspaso, que sería de 3 millones de euros por el 50% y un 50% de futura venta para el Inter. Así que bueno, puede ser una operación muy beneficiosa para el Español si lo acaba haciendo y acaba rindiendo bien. Isiaka Kamate. 3 futbolistas más. Primero, Iker Losada. Le salen novias futbolísticas en primera división. Recordemos, sigue siendo propiedad del Betis. No cuentan con él. No. Y Rayo, Getafe y Levante, lo cual me sorprende. Sí, a mí también. Me sorprende este último, interesados en Iker Losada. No está en los planes de Manuel Pellegrini y además a estos que tú has mencionado también destacar que gusta en la liga griega, cosa que me puedo creer bastante, y en Holanda también hay interés por hacerse con los servicios del futbolista que ya hemos dicho tuvo pasado por ejemplo también en el Celta y en el Racing de Ferrol. Esto huele a operación de últimos días de mercado, ¿eh? Sí. Huele mucho además.
Adrián Liso, que le deseamos que no llegue a últimos días de mercado porque si no va a tener un problema. Mallorca y Venecia están empujando muy fuerte por el jugador, que estuvo en el Getafe el año pasado. Pertenece al Zaragoza. Pero pertenece al Zaragoza, que está en Primera Federación. Es un problema para el Zaragoza y para Adrián Liso, porque un jugador que ha estado jugando y rindiendo bien en Primera División, pues hombre, de repente verte en Primera Federación no mola. Tiene un interés muy fuerte por Mallorca y Venecia, ambos avanzando mucho en sus negociaciones, pero claro, no sé yo si Adrián Liso quiere jugar en Segunda División o prefiere esperar un poco y ver si Alavés y Elche hacen una última intentona. Sí, ahí hay que ver, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Un proyecto confeccionado para el ascenso, como hemos dicho antes, como es el del Mallorca, que yo creo que este año va a tener muchas papeletas de estar entre los grandes favoritos, aunque luego Segunda te devuelve rápido a la tierra? El Venecia, que viene de gastarse ese dinero que hemos dicho antes por Acor Adams, aunque es cierto que Liso es un jugador que entendemos más de banda. Y luego, bueno, pues el Deportivo Alavés, el Elche, que son dos equipos de primera. Es un… no sé, ¿con qué te quedas, no? ¿Qué eliges? ¿Dónde quieres ir? Difícil elección la de Adrián Liso, pero bueno, tiene grandes opciones desde luego para no quedarse en el Zaragoza, que entendemos que hará pasta por él, porque lo acabará vendiendo viendo su realidad deportiva ahora mismo. Y el último rumor, Endricky, ojito el Aston Villa, que parece que va en serio este tema con el delantero brasileiro. Bueno, pues según Diario AS, el delantero del Real Madrid estaría siendo muy atraído, o estaría muy atraído por la opción de jugar la Champions con el Aston Villa, y además allí sí que tendría muchos minutos a las órdenes de un viejo conocido de la Liga Española como es el gran Unai Emery. Y Mourinho, también hay que decir, parece que prefiere mantenerlo en plantilla. Estamos viendo que en esta pretemporada está siendo uno de los jugadores que está acumulando minutos. También hay que decir, porque los que entendemos como titulares todavía no están al 100% con plantilla. Ya el otro día Vinicius sí que volvió a tener participación, pero bueno, por ejemplo Mbappé todavía no está con el Real Madrid, así que veremos qué ocurre con Endrick, que también ha preguntado por él. ¿Cómo estás? Oye, ¿está bien Endrick? La Roma, eso apuntan desde Italia, efectivamente. Tiene toda la pinta que Endrick acabará saliendo cedido otra vez del Real Madrid. Hasta aquí el repaso semanal de los fichajes, rumores confirmados a falta de oficialidad de la Liga. Entramos en semana fantástica. Para los que hayáis llegado hasta aquí, que sois los fieles, mañana, previa del descenso. Al día siguiente, previa de Europa. Al siguiente, previa de campeón. Y el viernes, un día antes de que empiece la Liga, nuestras predicciones para la Liga 26-27. ¿Estáis preparados? Pues si no lo estáis, suscribíos al canal, darle like, me gusta, comentario, suscripción, hype. Y nos vemos a lo largo de toda esta semana con todos esos contenidos fresquísimos. ¡Chao!